Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. El alba está en ocaso. Cada pedalazo rompe el espacio. Cono pedalazo rompe el espacio. No te rindas, sigue adelante. Aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, resistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de la etapa número 17 de este Tour de Francia, una etapa que contaba con 177,8 kilómetros de recorrido entre Champal-Trois-Châteaux y Super-Devoluy. Etapa muy entretenida donde ha costado de hacerse la fuga, pero antes hay que añadir tres más a esa lista de abandonos y son los nombres de Alexei Lushenko, Sam Bennett del Decathlon G2R y Fernando Gaviria del Movistar Team. En el paso del sprint intermedio entre los de la fuga era Magnus Cort del 1X quien se imponía, mientras que por detrás entre los del pelotón se impuso Vinian Girmay a Jasper Philipsen. Parece que se encuentra bien el eritreo. Seguíamos avanzando y como a 55 kilómetros o así de llegar a meta parecía que el pelotón se daba por conformado y asumía esa fuga tan numerosa de en torno a 47 corredores. En torno a 18 kilómetros y medio de llegar a meta en el grupo de cabeza el corredor del Jiko Lula, Simon Yates, restando 7 kilómetros para coronar el Col du Noyer, atacaba en un momento en el que los perseguidores estaban en torno a 30 segundos y el pelotón a 7 minutos y medio. Un kilómetro después, por detrás, saltaba Richard Carapaz del Education First con Williams del Israel. Tras llegar ambos al grupo delantero, de nuevo saltaban en esta ocasión en búsqueda de Simon Yates. A 4 kilómetros para coronar, restando 15 y medio para llegar, Richard Carapaz soltaba a William y se iba en búsqueda de Simon Yates en solitario. Tras llegar Richard Carapaz a la rueda de Simon Yates, comenzaban los dos a relevarse. Cuando a 13 kilómetros de meta y algo menos de 2 kilómetros para coronar, atacaba la locomotora de Carchi y atacaba a Carapaz. Simon intentaba no perder la rueda del ecuatoriano, mientras que por detrás atacaba a Enric Mas y se iba en busca de ambos, soltando al resto de corredores. A falta de 1 kilómetro aproximadamente para coronar, Richard Carapaz terminaba por soltar al corredor británico Simon Yates. A falta de 7 para meta de los de cabeza de carrera, ojo, porque el pelotón venía bastante tiempo, venía a 8.42, veíamos quedarse a 2 corredores a la vez del Visma, Jorgensen y Kelderman. Ojo a la marcheta del UAE que iba haciendo daño por detrás. 5,2 kilómetros para meta para los de cabeza de carrera, cuando por detrás atacaba Tadej Pogačar. Le intentaba seguir Jonas Vingegaard y a su vez Remco Evenepoel a ambos, pero finalmente Vingegaard se quedaba y aceleraba a Remco para intentar coger a Tadej, en torno a 2 kilómetros aún para ellos para coronar el puerto. Vingegaard enlazaba con Laporte en la bajada, quien le ayudaría a recortar esta distancia, mientras por delante Carapaz veía cada vez más cerca su logro cuando a 3 kilómetros de meta ya aventajaba en bastante a Simon Yates, quien veíamos que le perdía la vista. Y es que Richard Carapaz, si ganaba, podía entrar en ese grupo selecto de corredores que han ganado en las 3 grandes vueltas. Laporte y Vingo llegaban a Remco Evenepoel y trataban de cerrar el hueco con Tadej. Tras cerrarles el hueco, Remco saltaba y se trataba de ir por delante. Victoria final para Richard Carapaz en una gran jornada del Education First en el día de hoy. A 7 minutos 12 segundos entraba Remco en línea de meta. Vamos a ver qué diferencia les mete por detrás. Saltaba Tadej y entraba a 7.22 y un par de segundos más para Jonas Vingegaard. Tremendo otro día más el esloveno Tadej Pogačar, que no deja respiro a sus rivales en un día en el que Richard Carapaz sigue haciendo historia. Os dejo ahora con unas declaraciones de uno de los protagonistas en la etapa de hoy, Enric Mas, que hacía Eurosport, concretamente Alberto Contador, que le comentaba que efectivamente le había prometido atacar hoy y que ya le faltaba poquito para llegar arriba con el resto de favoritos. Sí, nos han faltado un 50 y pico segundos hoy. No, bromas aparte, nos ha faltado un poco. La verdad es que, como decía ahora a la otra prensa, pues empiezo a ser el Enric
estaba preparando el Tour y espero pues de aquí en adelante hasta final de temporada tener esas piernas y disfrutar otra vez de ciclismo, que hasta el día de hoy, estas 2 semanas, pues me ha costado un poco. Os dejo ahora con unas declaraciones de Tadej Pogačar donde indicaba que ni él mismo sabía el por qué había atacado hoy, pero que bueno, que había conseguido 2 segundos de ventaja sobre Jonas y que con eso estaba contento. I don't know, I guess so. I don't know even myself anymore why I tried today, but yeah, I took 2 seconds ahead of Jonas today and I'm happy with that. Y por último, unas declaraciones de Richard Carapaz, ganador de la etapa de hoy. Es lo máximo, la verdad. Sabes que la veníamos intentando desde un inicio, de que vinimos al Tour, ese era nuestro primer objetivo. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa. Y hoy la verdad que ha sido un día muy muy duro, Siempre hay a los ataques y bueno, luego al final ha ido un grupo grande y nada, creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre. Vamos ya con el repaso del top 10 de la etapa del día de hoy. Primera posición y victoria de etapa para Richard Carapaz, que consigue de esta manera entrar en el selecto grupo de corredores que han ganado en las 3 grandes vueltas, Giro, Tour y Vuelta a España. Segunda posición para Simon Yates a 37 segundos. Enric Mas, el español del Movistar, a 57. Cuarto, Laurens de Plus a 1.44. Mismo tiempo para Oscar Onley. Sexta posición para Guillerme Martin, el francés, que entraba a 2.36, séptima posición para Magnus Kort, que entraba a 2.38, octavo puesto para Wout Poels a 2.39, mismo tiempo para Jordan Hegat, que obtenía la 9ª posición, y cerraba este top 10 al mismo tiempo también Alex Aramburu, el corredor del Movistar. Seguimos avanzando y vamos ya con el top 10 de la general. Tadej Pogačar sigue encabezándola, seguido de Jonas Vingegaard a 3 minutos y 11 segundos. Tercera posición para Remco Evenepoel a 5.09, cuarto puesto para Joao Almeida a 12.57, quinta posición para Mikel Landa a 13.24, sexta posición para Carlos Rodríguez a 13.30, séptimo puesto para Adam Yates a 15.41, octavo puesto para Giulio Ciccone a 17.51, noveno Derek G a 18.15 y cierra el top 10 de la clasificación general Santiago Buitrago a 18.35. Seguimos pedaleando y vamos ya con la combatividad y los maillots. El premio de la combatividad de la etapa de hoy ha sido para Romain Grégoire, del corredor francés del Groupama Français de Ye, mientras que en los maillots seguimos sin cambio. Tadej Pogačar sigue manteniendo el maillot amarillo, Vinian Girmay sigue manteniendo el maillot por puntos y además se ha impuesto en ese sprint intermedio a Jasper Philipsen, lo cual le gana un punto y parece que está bien, el eritreo tras esa caída que sufrió en el día de ayer. En cuanto al maillot de la montaña, sigue manteniéndolo Tadej Pogačar, aunque seguirá portándolo Jonas Vingegaard, mientras que el blanco lo sigue manteniendo y llevando el pitbull Remco Evenepoel. Turno ahora para esa curiosidad del día de hoy y en este caso sí que retrocedemos algo más en el tiempo, ya que hoy exactamente se cumplen 40 años de que Laurent Fignon ganase la etapa 18 del Tour de Francia un tal 17 de julio, pero de 1984. Tuvo un recorrido de 185 kilómetros desde Le Bourget-d'Oisans hasta La Plagne, una estación de esquí del Valle de Tarentassy por toda esa zona de los Alpes. Laurent Fignon, el líder de la clasificación general, ganó esta etapa de montaña, consolidándose aún más su posición en la carrera. Esta victoria fue particularmente significativa, ya que ocurrió solamente un día después de la etapa de Alpe d'Huez, la etapa 17, donde Fignon ya había tomado el maillot amarillo. Con esta victoria en la etapa 18, Fignon ampliaba su ventaja sobre su principal rival, Bernal Hinault, demostrando su dominio en la montaña y prácticamente asegurando su segundo Tour de Francia consecutivo. La etapa incluyó varios puertos de montaña desafiantes antes de la llegada a La Plagne, lo que hizo que fuera una jornada crucial en esa lucha por la clasificación general. Esta victoria en la etapa 18 fue una demostración más de superioridad en el Tour del 84, donde ganó un total de 5 etapas y el título general con una ventaja final de 10 minutos y 32 segundos sobre el segundo, que fue Bernal Hinault. Bueno, y nosotros llegamos al sprint ya, ponemos vista al frente, etapa 18 de este Tour de Francia en una nueva jornada de montaña, donde iremos desde Gap hasta Barcelonet.
Bueno, no es una etapa de montaña, pero sí que es una etapa de bastante dureza, media montaña diría yo, más bien, que va desde Gap hasta Barcelonet, como estamos comentando, con 179,5 kilómetros y un desnivel positivo de 3.100 metros. Etapa de un constante sub y baja, salvo la zona valle, donde el sprint intermedio de Sant Bonet en Pauchar, y en la que vemos 5 dificultades montañosas, todas ellas de tercera categoría, que son las siguientes: el Col de Fostré, de 3,9 kilómetros de recorrido al 6,3%, el Col de Corps, de 2,1 kilómetros al 7,2%, el Col de Mansé, de 5,1 al 3,6%, el Col de Sant Apolarn, de 7 kilómetros al 5,5, de pendiente media, y el Col de Sdemoiseix Coifes, de 3,6 kilómetros al 5,4% de pendiente media, para terminar con ese final en Les Tuiles con terreno picando para arriba. La última cota categorizada se corona a 30 del final de etapa, en una jornada que yo la veo para la fuga. No creo que haya muchas diferencias entre los hombres de la general, pero veremos qué estrategia plasman los equipos de los líderes. Si hubiera que apostar por alguien, aunque es una locura decirlo ahora mismo, ya que en el día de mañana yo, para mí, que llegará a la fuga, y decirlo aquí a pie parado pues es un poco locura, pero bueno, habría que saber quién va en esa fuga, pero si hubiera que apostar por alguien, yo diría Marc Soler. Quizás suene algo disparatado, pero yo creo que el UAE lo está haciendo bien. Quizás no le importe que Marc se vaya por delante, aunque siempre supeditado a los intereses de Tadej, claro. Aunque bueno, el nombre de Oyer Lazcano también me suena bastante y yo creo que hoy ha aprovechado para ahorrar fuerzas. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que llegará una fuga o veremos llegada al sprint? ¿Cómo veis esos etapones del fin de semana que tenemos por delante? ¿Quién crees que ganará? Coméntame, que te quiero leer. Como siempre, podéis contactarme a través del chat o en nuestras redes sociales. Date un like si te ha gustado el episodio de hoy, comparte y muchas gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino. Aquí, en Cadena y Pedal. ¡Chao! Pedalear con fuerza alcanza